Muy buenas noches, gracias y paz para sus vidas. Estamos una vez más aquí el día miércoles, comenzando nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Hoy día, noviembre 11 de 2020, pues estamos muy gozosos, felices de poder entrar a sus hogares y poder compartir de la palabra de Dios. Nosotros somos la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, estamos aquí localizados en la ciudad de Hialeah y nos reunimos pues ya presencialmente. Al final del mensaje les daré la dirección y también para que ustedes sepan, se pueden comunicar con nosotros, ya sea por alguna petición de oración, para tener si usted tiene alguna pregunta acerca de la Biblia, usted nos puede enviar por interno al Facebook y con mucho gusto yo les contestaré. Nosotros tenemos dos servicios los domingos a partir de las 10:30 de la mañana en nuestro lugar donde nosotros nos reunimos en la congregación, y aquí los días miércoles a las 8 de la noche. Todos los mensajes nosotros los transmitimos vía Facebook, pero también los subimos a la plataforma YouTube y usted nos puede encontrar bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje. Estoy dando la bienvenida a otros hermanos que se están acercando, uniendo a esta transmisión. Bienvenida a Araña Maligna, no sé, pero bueno, yo sé que de maligna no tienes nada, porque en realidad tú eres una bendecida con toda bendición. Nosotros en esta noche tenemos un mensaje precioso y le doy gracias al Señor por permitirme extender las estacas y compartir de su palabra. El tema de esta noche se titula La sabiduría de Dios. ¿Quién no quiere tener sabiduría, verdad? Si hay algo que en la Biblia nos enseña acerca de Dios, que Dios es sabio. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, quiero empezar con esta porción bíblica que dice: con Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. ¿No has oído que el Dios eterno, el cual creó los cielos, la tierra, los confines, todo, no desfallece ni se fatiga, dice, con cansancio, y su entendimiento no tiene alcance? Eso usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías dice así: no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Dios, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, como lo hacemos nosotros cuando nos fatigamos por cansancio, por un día que hemos tenido mucho trabajo. Y su entendimiento, dice la palabra, no hay quien lo alcance. Muy bendecida, Dorita. Yo espero que todo esté reinando sobre toda circunstancia, que tu familiar ya esté de victoria en victoria. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús sano. Sabemos y estamos la congregación orando y dice que la oración del justo tiene poder. También en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que la Biblia nos habla acerca de la sabiduría de Dios, que Dios es un Dios sabio. Dios es completamente, amados amigos y hermanos en Cristo, Dios es completamente sabio e infinitamente sabio. El libro de Job nos habla mucho, y le voy a dar otra porción bíblica del libro de Job, capítulo 36, versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestimes a nadie, poderoso en fuerza y sabiduría. He aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y sabiduría. Y si vamos al libro de los Salmos, muy bendecida Yolanda, grande es el Señor nuestro, dice el Salmo 147, 5. Todas estas porciones bíblicas se las ha puesto al comienzo para que usted vea cómo la Biblia habla de la sabiduría del Señor. Dice el salmista: grande es el Señor nuestro y de mucho poder,
y su entendimiento es infinito. Por eso nosotros sabemos que los atributos de Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, amados. Y seguimos con el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Y dice así: porque mis pensamientos, mira lo que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Solamente Dios es sabio, amados. Solamente Dios es sabio. Mire lo que nos dice la palabra. Y al que pudo confirmarnos según mi evangelio y la predicción de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios, amados, es la fuente de la sabiduría. Bienvenida, Ivonne. Proverbios, capítulo 2, versículo 6 nos dice: para entender proverbios y de la declaración, palabras de sabios y de sus dichos profundos. El Señor dice en su palabra que solamente la palabra de Él, la palabra de Dios, es revelada a los redimidos. ¿Y por medio de qué, amados? Del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos da la sabiduría, porque nos enseña los más profundos deseos del corazón de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Por eso es importante recordarnos a qué Dios le hemos creído, a qué Dios le creemos, a qué Dios le servimos. No es un Dios con D minúscula, como muchos a veces lo escriben. No, Dios es un Dios con un D mayúscula, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, el creador del cielo y de la tierra, amados. Para Él nada es imposible. Mire lo que nos dice el libro de Daniel. La Biblia nos enseña y nos relata y nos dice todo lo que Dios de su sabiduría. Y el libro de Daniel, capítulo 2, yo quiero que todas estas porciones bíblicas ustedes las vayan anotando en el papel. Dice Daniel, capítulo 2, versículo 20, mire lo que dice. Y Daniel habló y dijo: sea bendecido el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 5, mire lo que nos dice. Este es un versículo que yo siempre me lo repito cuando a veces de repente pienso que como que no puedo entender las cosas o algo me está faltando. Yo repito esto que dice Santiago en el libro de Santiago, capítulo 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escucha, hermano, habla su oído espiritual, pídale a Dios, el cual da a todos, no dice a una persona específica, a todos, poquito, no, dice abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero Dios dice, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídesela. Entonces Dios está con los brazos abiertos para que tú y yo vamos hacia el trono de la gracia y recibamos de Él su gracia, su poder, su sabiduría. Entonces, entro en el tema una vez leído todas estas porciones bíblicas. ¿Qué es la sabiduría, amados? Se podría sumar el significado del término sabiduría con las palabras de ¿qué? De saber cómo, de saber algo, ¿verdad? La sabiduría está basada, hermanos, en el conocimiento. A menudo la sabiduría y el conocimiento van de la mano, van juntos, ¿verdad? Y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33.
A mí me gusta, yo lo tengo todo esto anotado aquí en lo que yo voy haciendo, desarrollando el mensaje, pero me gusta ir a la Biblia y leerlo de la Biblia. Y dice así, Romanos 11:33, la palabra del Señor nos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Cuán, dice, insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y dice así, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y si nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, miren lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la sabiduría de Dios. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, en Cristo somos completos, amados. Y Él dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, si vamos a hablar de la sabiduría, podemos decir que la sabiduría no puede existir sin el conocimiento de todos los hechos pertinentes o de algún propósito o plan. Entonces, yo les vuelvo a repetir lo que un día Dios dijo, y está escrito en la palabra, que su pueblo perece por falta de conocimiento. El que simplemente es oidor y no hacedor, no ha creído la palabra. Pero que solamente escucha, porque dice que en los últimos tiempos habrá mucha comezón de oído. Vamos a querer oír en la televisión, a cualquiera que hable de la palabra, lo que le suene más bonito al oído. Pero Dios no quiere, amados, que nosotros tengamos comezón de oído. Dios quiere que tú y yo le busquemos en espíritu y en verdad. Que vayamos y escudriñemos la palabra, que busquemos, que le pedamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele la palabra, que podamos entenderla, que podamos masticarla, podemos digerirla, que esa palabra que se haga rema en nuestras vidas, para que así nosotros podamos caminar de victoria en victoria, porque la sabiduría viene con el conocimiento y Dios nos dejó su libro, su palabra, para que tú y yo podamos adquirir conocimiento y su sabiduría. Y que podemos estar preparados a través de su palabra que nos da el poder y a través del Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice que Dios es un Dios sabio, pero también es un Dios que todo lo sabe. Es omnipotente, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, amados. Los teólogos emplean el término omnisciente, ¿verdad? Cuando hablan del conocimiento infinito de Dios. Dios sabe absolutamente todo. Él sabe lo que los hombres están pensando antes de que vaya a decir, ya Dios sabe lo que estás pensando. Él sabe todo lo que va a suceder. E incluso sabe todo lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. Dios no puede trazar un plan malo, hermano. Dice que Dios quiere para ti, para mí, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero para poder recibir todo lo bueno, agradable y perfecto, tenemos que andar de acuerdo a su voluntad. Tenemos que ser obedientes y andar en una vida de santidad. Ahí es cuando tú puedes experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Que no importa las circunstancias que estés viviendo, Dios, tú tengas la seguridad de que Dios va a estar a tu lado. No, tal vez veas todo oscuro, tal vez veas que todo puede ser,
pero Dios va a estar a tu lado. Yo quiero darles un testimonio, y me gusta dar testimonios vivos, testimonios reales, testimonios míos. Es bonito escuchar testimonio de los hermanos, porque cuando tú escuchas un testimonio de un hermano en la fe, tu fe se fortalece. Ustedes saben que nosotros pasamos la tormenta aquí. Ustedes saben que nosotros tenemos un problema de techo. El día de la tormenta, pues nosotros quisimos poner una carpa encima del techo. No se pudo. Llegó un momento, hermanos, de que, bueno, la lluvia empezó y nosotros dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y mi esposo y yo dijimos, bueno, dejémoslo todo en las voluntades y en las manos de Dios, y el Señor va a enviar sus ángeles que van a acampar aquí encima de mi hogar, y esto que va a pasar no nos va a hacer nada. No les digo que no, sí, una gotita. Para la cantidad de agua, ustedes han visto las fotos, las inundaciones y todo, para la cantidad de agua que pasó, la carpa toda estaba volada, no, como quien dice, la mitad estaba tapada y la mitad no. Hermano, no nos pasó nada. Eso no es suerte, como dicen la gente. Ay, no, es Dios guardando, así como Dios guardó a su pueblo cuando salió de Egipto al desierto y le daba de comer y lo abrigaba y todo eso, tuvo cuidado. Dios cuida, así como fue con su pueblo. Él cuida de ti y de mí. Y no porque yo sea más bueno, más santa, no, simplemente porque soy su hija y Él es mi Padre. Y en la medida que tú actives la fe, en la medida que tú le creas a Dios y creas la palabra de Dios, tú vas a experimentar que esa palabra, por eso dice que tú envías la palabra hace efecto y tú vas a ver el efecto, como tú hables, como tú creas. Por eso dice que en nuestra boca tiene que tiene que haber palabras de vida, porque con esta lengua podemos matar. A veces muchos dicen, no, pero si yo no manejo un arma. Sí, pero esta lengua, que es el miembro más chiquito dice que esta lengua puede bendecir, con esta lengua puedes maldecir, amados. Entonces yo le doy ese testimonio, amado, que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios sabe tus circunstancias, Dios sabe tu inquietud, tus ansiedades, Él sabe todo. Su omnisciencia refuerza su sabiduría. La sabiduría no es solo sabiduría, sino saber cómo. Su sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa. Y eso lo podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, 9, y dice así: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El Señor entonces sabe rescatar de tentaciones, de dificultades a los piadosos, a los justos, a ti y a mí. Nosotros somos la justicia de Dios, hermano. Nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y somos justificados a través de la justicia de Dios. Dios nos ve a nosotros de Jesús y Dios nos ve a nosotros puro, limpio y resplandeciente, porque tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Una vez que tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal, hemos pasado de ser de creación a ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que eres tú y yo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Yo quiero que tú te recuerdes a cada instante, que tú sepas tu posición, que quién eres en Cristo Jesús, que tú recuerdes tu identidad, porque muchos cristianos a veces andan y se desvían y se salen de la cobertura porque no saben cuál es su posición, no están parados en la roca sino en la arena. Por eso vienen los vientos, el agua y toda la fe, todo lo que la palabra ha producido se lo lleva, porque tienes que regarte en la palabra, cimentarte en la palabra. Aunque vengan las dificultades, aunque vengan de momentos difíciles que tú ya no puedes y sientes fallecer, dice: Señor, escrito está que he sido joven y he envejecido
y no he visto justo desamparado, ni que mi descendencia bendiga pan. Tú tienes que aprenderte esas promesas, hacerlas tuyas, no ir a la Biblia y leerlas, sino hacerlas tuyas, rema, repetirlas, para cuando vengan los momentos difíciles tú sepas que no estás solo. Es importante que tú vayas donde tu pastor, de tu ministro, y es importante que tú vayas a los hermanos y te pidas oración. Pero lo más importante, hermano, es que Dios sepa que tú dependes, que tanto tú y yo dependemos de Él, que que el Espíritu Santo siente que no que está ahí de un adorno, no. Dice que Él está en nosotros y con nosotros, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro ayudador. Entonces, hermano, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú adquieras sabiduría de Él. Que sepas que el Dios que a quien tú le crees y a quien sirve es un Dios todopoderoso. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Continuemos. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría que viene de la humanidad, amados. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimientos. ¿Para qué? Para que se les venga el ego, la vanidad. Yo sé, pero es que yo hago esto porque yo. Nada es nuestro, hermano. Todo proviene de Dios. Todo se lo debemos a Dios. Nuestro respirar, nuestra familia, nuestra inteligencia. Dice que nosotros somos hechura y somos semejantes a Dios. Hechura dice, somos semejantes a Dios. Dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces tenemos su inteligencia, su capacidad. Nada es tuyo, todo proviene de Dios. Alguien sabio, amado, es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Porque si nosotros conocemos la Biblia, pero no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, entonces no tenemos el amor de Dios. Porque el que no conoce a Dios, que no da amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. No quiere decir con esto que tú tienes que aceptar cosas, porque todo es lícito, para no es todo permitido. Que tú vas a sentar a lo malo y decir a lo malo bueno y lo bueno es malo. No, tú tienes que andar de acuerdo a la palabra. Pero la sabiduría de Dios nos capacita para hablar y actuar y reflejar su carácter. Que todo lo que tú aprendas, tú lo compartes. Dios te bendijo para bendecir. Dios no te bendijo, ya sea intelectualmente, económicamente, lo que sea, para que tú seas yo. No. Dios te bendijo para bendecir, para que seas puerta, canal de bendición para otro. Que si alguien te necesita, tú puedas servir. Dice que Jesús vino, ¿qué? A servir. Tenemos el ejemplo más grande cuando Jesús le lava los pies a sus apóstoles. Le estaba enseñando humildad, le estaba enseñando amor. Dios quiere que nosotros seamos así. La verdadera sabiduría, amados, tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice cosas muy interesantes, amado, sobre la sabiduría. En el capítulo 1, el versículo 2 y 6, vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles, ¿quiénes nos ha pasado tiempos difíciles? Yo creo que todos hemos pasado y seguimos pasando. Estamos en medio de una pandemia y son tiempos difíciles. Pero te digo una noticia, que tu iglesia amada, tú caminas por obras preparadas de antemano. Tú vas caminando de victoria en victoria. Entonces, durante estos tiempos difíciles, se ve con claridad si nos movemos impulsados, ¿por qué? Por nuestras emociones y frustraciones, y si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, mas sean conocidos tus peticiones delante de mí, dice la palabra. La palabra de Dios nos enseña a descansar. El Señor mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pasto me hará descansar, y junto a aguas de corrientes de agua me pastoreará. El agua
¿Qué es el agua? Es la palabra de Dios. Nos pastorea con su palabra y nos hace descansar en sus promesas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Las pruebas nos pueden traer, amados, como resultado crecimiento y bendición, pero de acuerdo a la actitud que tú tengas en esa prueba, en esa dificultad, en esa tentación. ¿Será así? Si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar en forma correcta, amados. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedírsela. Él quiere que tú y yo se la pidamos. Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice, Padre, que sé que me falta sabiduría, que te la pida y que tú la vas a dar a todo alegre y abundantemente. Él espera con gozo que tú como hijo le pidas. Es como cuando tú vas a la casa de tu papá y tú le pides algo a tu padre dice, vas a tu casa, ay mamá, yo quiero comer esto, y tu mamá con gozo te lo prepara. Así es Dios. Si en el mundo, en este mundo, nuestros padres terrenales se regocijan, imagínate en el mundo espiritual, nuestro Padre está ansioso que tú y yo le conozcamos, que tengamos una relación estrecha con Dios. Nadie puede conocer a Dios si nomás solamente el día domingo se siente y nada. Tienes que tener una relación con Dios, tienes que sentirlo, tienes que saber, tienes que sentir. A veces, hermano, yo no sé si usted ha experimentado, de repente usted dice, Espíritu Santo, yo necesito que me des un abrazo, yo quiero sentirte, Espíritu Santo, lléname, renuévame, lléname de tu gozo, lléname de tu paz, hazme sentir gozo, paz, pero no esa paz como el mundo la da, sino como tu paz, Señor, que es la que sobrepasa todo entendimiento, que no importa la circunstancia, no importa la pena que estemos pasando, el Señor es nuestro gozo. Sabemos que para los que amamos al Señor, aún las cosas que aparentemente son malas, dice, pasan para un bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce, a veces nosotros no entendemos las cosas. Dice, el tiempo de Dios no es igual al tiempo nuestro. El cairo de Dios, el tiempo de Dios es diferente y Él va a ser contigo y de repente no entendemos lo que pasamos, pero cuando en el tiempo nos va a dar la respuesta, que a veces esta prueba y esta circunstancia la pasamos porque Dios quiere fortalecer mi fe, Dios quiere moldear mi carácter para ponerme en una posición mejor. No posición de tanto el material, sino espiritual, porque Dios quiere que tú vayas creciendo y tú y yo crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Mire Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Y dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Dice, ¿quién es sabio? Escuchen, amados. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestra por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Por eso dice, si tenéis celos amargos y ambición personal, la envidia. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y termina y dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. El libro de Santiago es un libro que es un poco duro, pero está diciéndonos aquí, en realidad lo que significa la sabiduría de lo alto.
Si en nuestra vida, por eso yo siempre le digo a los hermanos de la congregación, nosotros siempre tenemos que ir y hacernos como una evaluación. En el libro de Gálatas están los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y saber, y tenemos que hacer un balance, que en nosotros, ¿cuál la balanza? Si es más la balanza de los frutos de la carne o son más la balanza de los frutos del espíritu. Entonces, en la medida que tú vayas y tú descierdas y que tú te examines verdaderamente, que seas sincero contigo mismo y dices, Señor, mira, yo estoy fallando en esta área. Yo me he analizado y sé que en esta área tal vez hago las cosas, pero tal vez es por como dice aquí, por una ambición personal. No lo estoy haciendo de corazón. Lo estoy haciendo. Todo el Señor lo conoce, hermanos. Nosotros primeramente somos cristianos porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en esta carne, si nosotros no robamos, cuando decimos no la carne, no estamos hablando de esta carne, estamos hablando de la mente. La mente tiene las emociones, hermano. Si nosotros no renovamos esta mente, entonces no podemos nosotros demostrar y demostrar el amor y la sabiduría de Dios, hermano. ¿Qué es entonces, hermano? La sabiduría es un paso de humildad. Lo dice claro la palabra. La sabiduría se nota, hermano. Por eso dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le dé sabiduría. No obras para alcanzar el cielo. Yo soy bueno, yo di esto, yo ayudé. No. Usted y yo solamente alcanzamos el cielo a través de Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor único y Señor personal de su vida, que reconoce que usted es un pecador y que Él perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Nada más. Ahora, cuando usted es sellado por el Espíritu Santo, usted va a recibir los frutos del Espíritu. Y a medida que usted vaya creciendo y descubriendo la palabra, usted va a ir creciendo hasta la estatura de un perfecto, y los frutos del Espíritu se van a manifestar en su vida. Y por eso les pregunta aquí, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con sus buenas obras. Nosotros tenemos que hacer obras, buenas obras. Quiere decir amor, mansedumbre, paz, benignidad. Pero sobre todas las cosas el amor. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida. Y a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento, hermanos. Santiago va directamente, porque aquí el libro de Santiago va directamente al grano. El preguntar quién es sabio y entendido, tiempo para evaluarse con sinceridad. Tenemos que evaluarnos. Su respuesta, la sabiduría demuestra con la buena conducta. Se demuestra con la buena conducta. Las personas sabias de verdad lo demuestran a través de su comportamiento y de sus obras, y lo hacen con humildad. No hace falta las exigencias. La sabiduría se refleja por medio de ¿qué? De acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. No actúa por la emoción, no actúa por sobresalir, no actúa por ambición de querer avanzar o querer tirar al otro lado. No. Van ante Dios, amados, en oración hasta que tienen la certeza de que les hablará y les obrará y los guiará a través de su Espíritu Santo, y los va a ayudar para que a recibir bendición y que sea bendición para las demás personas. Entonces, ¿cómo usted y yo reconocemos si tenemos una sabiduría terrenal o si hay alguien que supuestamente conocemos al Señor pero estamos lejos de conocerlo? Si usted tiene envidia, amarga, rivalidades en el corazón, dejan de presumir y de faltar a la verdad, eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Lo dice claramente aquí el libro de Santiago. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción.
Lo que motiva nuestras palabras y acciones nos dan una indicación, amados, muy clara. Si nos movemos impulsadas por la envidia, por los celos y el deseo de sobresalir, estamos actuando como bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano todo sale a la luz, hermano. Entonces, ¿qué es importante, hermanos? Vigilemos nuestro corazón. No permitamos que reine en nosotros la envidia, los celos, la rivalidad. Yo sé más, yo creo. No, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. Los frutos de la sabiduría de Dios. En cambio, la sabiduría que desciende de los cielos, hermano, es ante todo ¿qué? Pura y además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, hermano. A veces hay personas que dicen, pero es que yo no hubiera dicho nada, algo, pero si la persona me dijo algo, yo guarde silencio, porque a veces la persona lo hizo tal vez intencionalmente, a veces lo hizo por una actitud de emoción y sin darse cuenta hirió. Pero guarde silencio, hermano, porque todo el Señor se encarga. De todo el Señor conoce y va a sacar a la luz. Sea que usted esté equivocada, sea que la otra persona esté equivocada. Aquí aprendemos, hermanos, a través de la palabra en este libro de Santiago, a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero, que es pura y que no está contaminada con las emociones dañadas. ¿De qué? De una mente que no es renovada. La sabiduría que viene del Señor no crea ¿qué? División, hermanos. Persevera hasta que se alcance un entendimiento. Todo lo hace ¿con qué? Con sinceridad, sin fingimiento, porque sale ¿qué? De lo profundo del corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el tipo de corazón que se manifiesta, los frutos del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros nace sabio, hermano. Por eso el Señor dice, si a usted le falta sabiduría, pídesela. Vamos adquiriendo, amados, la sabiduría del Señor a través de ¿qué? Del estudio de la palabra, pasando tiempos a solas con Él. Un tiempo de ayuno, no de morirse de hambre, un ayuno, un tiempo de ayuno a solas para que usted ore, tenga una relación con el Señor, escudriñe la palabra, pide al Señor revelación. Ese es el ayuno. El ayuno es a veces también, no solamente eso, sino negarse algo, si usted tiene algo y usted lo quería para usted y usted ve un hermano necesitado o un familiar, coja, entréguelo. Se despojó. Permita que el Espíritu Santo transforme su vida, que rompa el cántaro, que rompa este cántaro, porque este es el templo del Espíritu Santo, que lo rompa y que ponga en él un vino nuevo, un vino de gozo, de paz, mansedumbre. Y les voy a dar unos versículos y con esto termino. Dios, la sabiduría, Dios la concede. Y usted lo encuentra, anoten estas citas importantes. En Proverbios 2, capítulo 6, Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Cuando usted tiene sabiduría y adquiere la sabiduría de Dios, comienza con el temor al Señor. Y eso lo encontramos en el Proverbios capítulo 9, 10, que dice, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Cuando usted estudia la palabra, el Señor lo va dando y lo va equipando y le va dando discernimiento. Bienvenida, Ingrid, qué bueno tenerte. Gloria a Dios, bendecida, hermana. También adquirir la sabiduría nos da la vida. Nos llena de vida, de esa vida, de vida eterna, una vida de abundancia. Y lo puedes encontrar esto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Dice, puedes
ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene ventaja de dar vida a quien la posee. La sabiduría que viene de Dios nos da que la ventaja de darnos la vida y una vida eterna que no es cuando te mueras de gozarla. La vida eterna la estás viviendo desde ya a través de las promesas en Cristo Jesús. La sabiduría nos ayuda ¿a qué? A bendecir a los demás, y lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 12, versículo 18, que dice así: el charlatán hiere ¿con qué? Con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda ¿qué? Alivio. Por eso, si usted no tiene ninguna palabra para bendecir, calladita, dice un dicho, nos vemos más bonitos. La sabiduría nos protege. Proverbios, y eso lo podemos encontrar cuando en Proverbios capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: no abandones nunca la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, te dice la palabra. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento, adquiere sabiduría. ¿De qué te vale el conocimiento? ¿De qué te vale que te sepas toda la palabra de Dios? El enemigo de nuestras almas se lo sabía. ¿De qué te vale tanta riqueza? Si en tu mente, si no tienes la sabiduría de Dios. Dice: si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor. Te lo dice en Corintios. Y el amor es un don que nos da el Señor, pero viene de Dios. Pero la sabiduría nos da, capacita para nosotros poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero primeramente al Señor sobre todas las cosas. La sabiduría es muy valiosa, amados. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 16. Más vale adquirir sabiduría que el oro, más vale adquirir inteligencia que la plata. La palabra te lo está hablando. La sabiduría nos ayuda a adquirir una actitud que es correcta para enfrentar todas situaciones de nuestra vida, hermano. Sean tristes, sean alegres, cualquier situación que estemos pasando. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás ¿a qué? A ser sabio. Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio, hermano. A veces uno, como ministro de la palabra, como pastor, de repente uno dice algo y de repente pues no, las personas no lo toman, que uno lo dice por amor, por cuidarlos, porque por dar el mejor consejo. Pero aquí la palabra nos dice que la sabiduría nos hace adquirir una actitud correcta. Cuando tú eres crecido, cuando tú tienes un crecimiento espiritual, cuando tú escudriñas la palabra y tú tienes conocimiento de la palabra, tú vas a ser humilde, tú vas a escuchar el consejo, vas a aceptar, y si te equivocaste, aceptar la corrección. Mi hermano, a veces hay personas que se equivocan y no dan su brazo a torcer y se enojan y se ponen molestos porque se equivocaron, y no. Estás demostrando que no tienes sabiduría. Usted y yo somos seres humanos que nos podemos equivocar. Yo no sé, pero todo el ser humano se equivoca, hermano. Solo el único Dios, el poderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, es Dios, el creador de todo, del cielo y de la tierra. Nosotros dependemos de Él. Entonces, si tú te equivocaste en un trabajo, acepta que te equivocaste. Si tú te equivocaste y ofendiste, anda y pide perdón. Disculpa, me equivoqué, disculpa, me confundí, yo lo entendí mal. Eso es, por eso dice la actitud correcta. Nuestras acciones van a demostrar la sabiduría que tenemos. La sabiduría, amados, nos ayuda a dar ¿qué? Buen testimonio. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo.
aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Si alguien, hermano, viene a usted, pero fíjate que sulanito dijo esto, que lo sé cuánto, sé qué, usted le dice, amado, yo te amo, pero vamos a hablar de cosas que ayudan, que edifican. Porque de repente, hermanos, a veces por no lastimar, a veces damos lugar a un chisme. Y al dar lugar estamos siendo partícipes de eso. Entonces hay que parar. Por eso dice que nos ayuda. Y aquí nos ayuda a dar testimonio. Tú tienes que dar testimonio de lo que tú eres en Cristo Jesús. Dice que nos guía la sabiduría para actuar con buen juicio. El Salmo 111, versículo 10, mira lo que nos dice el salmista David. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Cuando somos obedientes a su palabra, cuando le creemos a Dios y creemos su palabra, cuando vivimos una vida en santidad, eso es adquirir sabiduría, hermano. La sabiduría trae dicha, y con esto termino, hermano. La sabiduría trae dicha y paz a vuestras vidas. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la mano izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y sus sendas y en sus senderos hay paz. Ella es el árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos las que lo retienen. Yo quiero que ustedes se lo hagan rima esta porción de la palabra. Proverbios capítulo 3 del versículo 13 al 18. Está hablando lo que significa la sabiduría. Dichoso el que haya sabiduría, porque adquirimos inteligencia, porque ella es más provechosa que el oro y nos da ganancia más que el oro, hermano. Es más valiosa que las piedras preciosas, dice. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riqueza, hermano. Sus caminos son placenteros y sus senderos hay paz cuando tú adquieres sabiduría. Entonces, amados, yo en esta noche les puedo decir, y me incluyo también en mi vida, busquemos la sabiduría que viene de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el gozo, la paz, para que podamos nosotros disfrutar de esos caminos placenteros y senderos de paz, para que nosotros podamos vivir en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Yo creo que en esta noche el Señor nos está recordando que la sabiduría proviene de Él, pero la sabiduría solamente la podemos adquirir a través de su palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo, por eso Él nos dejó el Consolador. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él consolaba a los apóstoles. Pero el amor de Dios y de su Hijo fue tan más allá y más grande que no nos quiso dejar solos. Por eso le dijo, yo no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo, el Paracleto. ¿Para qué? Para que esté con ustedes y en ustedes y para que los lleve a toda verdad y a toda justicia. El Señor está presto, hermanos, a ayudarnos en todo momento. La decisión es tuya y mía. ¿A dónde iremos a buscar la solución? ¿A dónde queremos adquirir sabiduría? ¿A dónde, hermano? Dice la palabra de Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Entonces adquiramos sabiduría, hermano. Primeramente busquemos el reino de Dios. Si estás pasando algún problema, estás pasando una situación, ponlo en los pies de la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo todo. Simplemente en el pacto de la gracia, hermano, no tenemos que hacer nada. No andamos por obra, andamos por fe. La fe en Cristo Jesús.
La fe en Cristo porque estamos completos en Cristo Jesús. A nosotros no nos falta nada, hermano. Nada. Podrán venir 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero nuestro corazón no temerá porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Recuerda eso, amada. Recuerda, si tienes alguna enfermedad, por las llagas de Cristo eres sana en el nombre de Cristo Jesús. Si conoces la palabra, aférrate a esa palabra y a esa promesa. Anda al médico, haz tu parte, pero sobre todas las cosas, confiesa con la boca. Si te sientas, abre tu boca y Señor, por tus llagas soy sana. Cáncer, problemas artríticos, problemas del corazón, problemas de riñones, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos la sanidad completa de este cuerpo. Ninguna enfermedad tiene autoridad sobre este cuerpo, hermanos. Este cuerpo está lleno de la presencia de Dios Padre. Estoy viendo que Ingrid dice, le pedimos oración por Carmen Tatiana Galloso. Está con cáncer de mama. Así que Ingrid, en esta noche, como lo dice la palabra, declaramos a la hermana Carmen, a esta hermana preciosa, que ese cáncer desaparece, desaparece de su cuerpo, toda célula cancerosa se muere en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, Padre amado, en esta noche presentamos a Carmen, o presentamos a cualquier otro hermano o cualquier hermano que esté aquí junto con nosotros, que se ha unido a esta transmisión, que esté pasando con cualquier adversidad, sea de enfermedad, sea económica. Señor, pon tu mano, Señor, abre las ventanas de los cielos, Padre Celestial. Dice tu palabra, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo les haré descansar. Les haré descansar. Y eso es lo que te dice en esta noche la palabra. Descansa en mí, dice el Señor. Espera en mí. Dice que la palabra nos dice y nos recuerda que por las llagas de Cristo somos sanos. Así que en esta noche presentamos a Carmen, presentamos a la tía de la hermana Dorita, presentamos a cada hermano que está enfermo, a cada familiar que esté enfermo. En esta noche lo presentamos y declaramos que por las llagas de Cristo son sanos. Que aquí el que tenga escasez de trabajo, que tenga problemas financieros, declaramos que dice que las riquezas de los impíos, dice que todas no son de los impíos, esas riquezas nos pertenecen, porque el Dios es el creador de todo, el dueño del oro y de la plata, y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y las bendiciones van a sobreabundar. Oh, cree la palabra, confiesa la palabra. Oh Señor, gracias te damos, Padre Santo. Sabemos, Señor, Padre Santo, que dice tu palabra, Señor, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice en Jeremías 33:3. Así que nosotros creemos tu palabra y declaramos que tu cuerpo, que tu amado, que tu creación, Padre Santo, recibe de tu gracia, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque ocupó el lugar en la cruz del Calvario, porque se hizo pecado por nosotros, para hacernos nosotros merecedores de poder ser llamados hijos de Dios. Oh Padre Celestial, te presentamos nuestros familiares, te presentamos nuestros hijos, te presentamos las naciones, te presentamos las votaciones de aquí este país, te presentamos cada situación, Señor, de cada país, Padre Santo, que en este momento está pasando dificultades. Los lugares, Padre Celestial, que han perdido tanto en Nicaragua y Honduras por el huracán, Señor, sé tú proveyéndole, Señor, a estas personas. Gracias desde ya te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que la gracia, la misericordia y el favor del Señor los cubra y nos estaremos viendo el domingo. Ya nosotros, la congregación, nos reuniremos presencialmente, así que hermanos, nos esperamos a las 10:30 de la mañana. El que no tiene algún lugar donde congregarse, yo le invito para que se congreguen con nosotros. Nosotros estamos ahora reuniéndonos. Esta es la dirección, la Iglesia Centro Educativo. Nos estamos reuniendo en el 2300 del West y la 84 calle, en la suite 100, Hialeah, Florida 33016. Cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, nos puede llamar al 786-306-4196. Que tenga una excelente noche. Gracias y paz. Muy bendecidos.